Ya, ahí estamos. Bueno, Gabriel, cuénteme, es bien duro lo que pasó el domingo porque usted me ¿Mm? corregirá, es primera vez en la historia del país que la ciudadanía, leía yo, en las urnas rechaza una propuesta de nueva constitución. Hecho además por una inédita convención constitucional. ¿Es así? Cómo lo ve usted, Gabriel? Bueno, que no es primera vez que la ciudadanía rechaza un proyecto constitucional o una propuesta constitucional. Ocurrió en el siglo XIX varias veces, no una vez, ¿no? En 1823, cuando se rechazó la propuesta constitucional de ese año, de 1823, Pero en que las redactó, urnas, que redactó don Juan Egaña en aquella oportunidad, ¿no? ya. Posteriormente, cuando se aprobó la Constitución de 1833, fue rechazada varias veces, ¿no? Y con armas en la mano, inclusive, 1812 veces entre 1830 y 1837. El año 37 el rechazo fue tan grande que fusilaron al dictador que de alguna manera había protegido el dictamen de esa constitución, ¿no? Tenemos después las grandes movilizaciones del 48, la gran rebelión ciudadana del 51, la del 59, que explícitamente fue con armas en la mano para dictar una nueva constitución y reemplazar la anterior, y luego, en 1891, cuando el presidente Balmaceda convoca a una asamblea constituyente para justamente cambiar la constitución del 33 y ojalá restaurarla de 1828. O sea, no es primera vez, te fijas. En el siglo Claro. XX, incluso, recordemos que hasta los oficiales del ejército, ¿no? La oficialidad joven del ejército, se rebeló en septiembre de 1924 contra la constitución del 33, contra la oligarquía política, a quien la llamaron gangrena política, y la extirparon, ¿te fijas? Y convocaron luego una asamblea constituyente que el pueblo eligiera libremente y dictara soberanamente el nuevo texto constitucional. O sea, no es primera vez que se rechaza. Pero en las urnas, En las urnas, no, no, claro, es primera vez, es sí, primera vez. Pero sí. hay que recordar que todas las veces anteriores, a lo largo de ciento y pico años, ¿no es cierto?, se rechazaron propuestas constitucionales de derecha, de la Ah, oligarquía dominante en ese tiempo, todas las veces. Y eso dio lugar a 6 guerras civiles por la misma razón. Entonces, esta vez se rechaza un texto que tampoco es de izquierda, porque llamar a este texto constitucional un texto ideológicamente izquierdista, eso no es correcto, porque no es no, es una que usted dice constitución, que no, usted dice que no es correcto, ¿por qué no? porque no es una constitución plenamente de izquierdas. Y si entendemos por ideología de izquierda, dicho en labios, ¿no es cierto?, de políticos, y particularmente políticos de derecha, están aludiendo a la ideología que de alguna manera se planteó en la época de Salvador Allende. Y si toma en cuenta qué se planteaba entonces, uno, nacionalización del cobre, ¿no es cierto? Sí. Estatización de empresas mal, digamos, mal gestadas empresarialmente, ¿eh? Expropiación de fondos, ¿verdad? Control del sistema bancario, etcétera. Gobierno popular, bueno, de algún modo Allende lo era, pero se planteó también la Asamblea del Pueblo que sustituyera el Congreso. Si entendemos por esa ideología de izquierda, aquí no hubo nada de eso. La Constitución no planteó la nacionalización del cobre, ni del litio, ni de las AFP, ni de las ISAPRE, no cambió el sistema laboral, que es peor que el que existía en el siglo XX, porque el plan laboral, ¿no es cierto?, es un retorno al siglo XIX, con la cuestión del trabajo precario. No cambió nada de eso. No planteó una asamblea popular, ¿no? Nada. Este no es un proyecto constitucional de izquierda. Sí podríamos llamarlo reformista, o si ustedes quieren, de modernización, porque plantea una cantidad de derechos, ¿no es cierto?, que son derechos nomás, son enunciados.
Y los principales tienen que ver con el movimiento feminista, tienen que ver con el aborto, tienen que ver con el agua, tienen que ver con los derechos humanos, que son quien los discute el día de hoy, ¿no? Sí, pero sin ¿Ya? embargo, a pesar de todo lo que usted dice, ha sido interpretado como una de las mayores derrotas electorales de la izquierda, si no la Es más que, incluso. ¿Lo ve así usted? es que no es que Porque yo ya este, estoy de acuerdo en que usted dice que no es de izquierda, pero se ha interpretado así. claro, tampoco es una victoria de la derecha. Ah, a ver, interesante Sí, eso. pues, A ver, tampoco es una victoria de la derecha, ¿no? Porque si lo piensas bien, eh, lo que se logró con esto es volver a punto cero. No quiere decir que se le dio totalmente la razón a la derecha que estaba rechazando la Constitución porque no le convenían sus intereses, claramente, ¿no? Inició una campaña realmente gigantesca, ¿ah?, en contra de este pobre texto constitucional, ¿no? No lo recibieron bien el presidente Piñera, lo trató, lo humilló prácticamente, ¿no? ¿Ah? Lo metió dentro de una carpa de circo, ¿no? Al principio, cuando se inauguró, ¿no? No le dio recursos, lo aislaron, después lo pelaron en periódicos dedicados exclusivamente a bombardear lo que se hacía en la Convención Constitucional. Porque ciertamente se esperaba que dentro del texto, digamos, dentro de la Convención Constitucional, hubiera una mayoría de políticos, ¿no? Y que la derecha estaría representada allí por un porcentaje significativo, no que dominara totalmente, pero sí un porcentaje como el que tenía en el Congreso aproximadamente. Venía de un gobierno de derecha, de Piñera, ¿no? Pero se encontró con que la mayoría eran independientes y la mayoría de los independientes no siguieron lo que esperaban ni la derecha ni la clase política, pero tampoco lo que habría esperado un movimiento de izquierda. Fue, claro. fue progresista, como podríamos llamarlo, a su manera. Y eso es real. Yo creo que es progresista y es reformista, y eso no cabe duda que hay que atribuírselo a esta. Pero no es un voto a la derecha, por favor, sobre todo si leemos los resultados, que las victorias mayores del rechazo están en las comunas populares que tradicionalmente han votado por la izquierda. Claro. ¿Y eso usted cómo El lo problema es interpreta aquí que entonces? el problema que hay aquí, perdón, el Sí, problema que surge de esta votación, digamos, ¿qué pasó entre el pueblo y la izquierda? claro. Ese es el problema. Y cómo No lo, es que el pueblo súbitamente, ¿no es cierto?, se bautizara y se volviera católico y votara por la derecha. No es eso. Fue un desencuentro entre el pueblo y la izquierda, y yo diría más precisamente, entre el pueblo y la clase política. de qué manera, ¿Mm? de qué Porque, manera este desencuentro? porque hay que analizar el voto de los 5 millones extra. Son casi 6 millones, ¿no? Sí, De votantes nuevos que no habían votado antes. 5, creo, porque creo que antes votaron 8 millones 3, 8 millones 6 y ahora fueron 13 millones algo. Es Claro, 5 millones, un poquito sí, más, pues ¿no? claro, Y resulta que el grueso de estos 5 millones nuevos son pueblos, no claro, es clase media alta, o sí, es clase media, pero en la clase media, como todos sabemos, ahora no hay clase media alta, hay pura clase media baja. sí. Y era más gente la que entró a votar, gente del pueblo que dice usted, que por lo Claro, general tenía una tendencia más hacia la izquierda, ¿o no? que tradicionalmente ha votado más o menos hacia la izquierda. Sí, ¿Por qué pues, votó esta vez como votó? Eso es lo que hay que examinar en detalle. Y lo que uno puede sacar en conclusión, bueno, hay varias conclusiones aquí, que sería largo, hay que conversarlas de a poco. pero ¿Quieres tírese, conversar más dialogantemente? ya, pero es interesante eso. Deme dos ejemplos de por qué usted cree que son importantes para usted, que por qué terminaron votando rechazo. Claro. En primer lugar, porque todas las agencias que hacen encuestas, desde 1991, primer año de gobierno de la Concertación y de Patricio Elwin, vienen registrando en sus encuestas, y digo, distintas agencias,
empezando por el CEP, ¿no es cierto?, el Centro de Estudios Públicos, viene registrando que la ciudadanía está rechazando la clase política en su conjunto el año 1991, por el 54%. Mire. Esa cifra fue creciendo, por ahí ya el 2006-2007 llegaba al 60 y tantos %. Desde el año 2017 hasta el día de hoy, superó el 95%. Y si tú tienes en cuenta las encuestas del CEP del mes de julio, que hizo 2 encuestas nacionales, que lo van entregando regularmente, esas encuestas, las dos coincidieron. La ciudadanía en un 96% rechaza a los políticos, la clase política y el sistema político que ellos ofrecen y administran. Esto es una constante, ¿no? Es lo que los historiadores llamaríamos, ¿no?, un proceso profundo, ¿no?, un proceso histórico profundo de mediana y larga duración. Es una tendencia profunda que Claro. las mismas Naciones Unidas, que examinó el problema comenzó a examinarlo desde 1998 en adelante en Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿no?, Sí. ya detectó este movimiento por el año 2000, 1998, y acuñó un concepto, un proceso profundo en Chile que consiste en la ciudadanización de la política, que equivaldría a decir que están renunciando a sus representantes, lo están rechazando, están dudando de ellos y buscan un camino distinto. Buscan un camino distinto, ¿no? Y ese es un proceso profundo que hay que tener siempre presente, ¿no? Ya. Entonces, sobre ese proceso profundo tiene el rechazo, ¿verdad?, en la forma que se efectuó. ¿Qué es lo que te lleva a pensar a partir de eso? Hay 3 cosas por lo menos. Uno, que este voto esconde además un rechazo a la misma clase política que organizó la Convención Constitucional. Porque no fue el pueblo el que organizó la No, pues fue el Convención. poder constituido. Tampoco fue la izquierda pura. Fue la clase política, 15 de noviembre y sus alrededores, ¿no es cierto?, que Sí, organizó esto bastante a la carrera, ¿no? Si recordamos cómo sí, fue aquello. claro. Fue Sí. como a medianoche, todos nerviosos ahí, todos transpirando. Se abrazaron todas de izquierda, todos de izquierda a derecha, porque cuando llegaron a un acuerdo y le pusieron un nombre, Acuerdo por la Paz. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? No era guerra, ¿no? Acuerdo por la Paz. Pero estaba la escoba. Sí, pero la ciudadanía manifestándose. No era la escoba, era la ciudadanía manifestándose. Entonces, yo dudé de eso porque fue la clase política la que organizó eso para salvarse. Porque tiene que tomar en cuenta una cosa, Lenka. Sí. En Chile llevamos 200 años de vida independiente, más o menos, y vamos arrastrando una cantidad de problemas, yo los llamo problemas históricos no resueltos, que no se resuelven y se van arrastrando, ¿no? Y al arrastrarse van dañando una cantidad de ciudadanos, ¿no? Ciudadanas, jóvenes, viejos, niños, etcétera, ¿no? Y uno de estos problemas, te podría nombrar 20, pero uno es el tema constitucional. Todavía no hemos redactado una constitución que deje contento a todos los chilenos, no solo deje contento, sino que integre a todos los chilenos en el mismo proceso de desarrollo. Llevamos 200 años, no hemos cumplido esta tarea. Por algo estamos lo que estamos y al día de hoy todavía no saben para dónde ir en esta materia. Y el problema constituyente que no se resuelve implica 2 cosas. Uno, que si queremos cambiar todo el sistema y no lo logramos y seguimos insistiendo, es porque realmente hay una cantidad enorme de problemas históricos que están revueltos, ¿no?, y no están resueltos. Entonces, por eso queremos cambiarlo todo, ¿no? ¡Pum!, la Constitución, ¿no? Y Ya. eso a su vez atenta contra el éxito del proceso también. Sí y no, pues depende de cómo vaya el proceso.
Entonces uno tiene que hacerse la pregunta histórica, que yo me la he hecho hace años, estoy estudiando el tema ya como loco hace 40, 50 años, no es para mí una cosa nueva. ¿Por qué no hemos resuelto el problema? Como diría un lector de la Biblia, ¿no? Del Génesis, ¿eh? Todavía estamos en el tercer día de la creación. Estamos, iba a decir un carabato, pero bueno, estamos todavía en veremos, ¿eh? Ya. Todavía en veremos. No hemos logrado como sociedad. ¿Por qué? ¿Y por qué? Eso es lo que yo pregunto, ¿no? Y lo que estoy averiguando hace tiempo. Y la razón única que surge acá es que nunca, cada vez que se ha planteado cambiar la Constitución o redactar nunca se ha llamado a la ciudadanía a participar decisivamente, soberanamente. Esa es la razón del fracaso. Todas las constituciones que ha tenido Chile, hasta la del 80, ¿no es cierto? La del 33, por lo menos, la del 25, la del 80, fue con exclusión total de la ciudadanía. A espaldas de la ciudadanía. Claro, no se le integró, no participó. Fíjate, fue redactada por una minoría, hoy día le llaman grupo, un comité de expertos, le ponen así, ¿no? Un comité de Sí, expertos, es una élite, sí. ¿eh? Y la cosa fue peor, porque la 33 fue una élite oligárquica, la aristocracia de Santiago. El 25 fue Alessandri y su cohorte de políticos que estaban tratando de alguna manera de sostenerse en el Estado. El 80 son los amigos cercanos del tirano, porque técnicamente es un tirano, Pinochet, ¿cierto? Y ahora, ¿verdad? Cuando se pudo haber producido una asamblea constituyente determinada, organizada, controlada, manejada por la ciudadanía, resulta que los políticos corrieron para rayarle la cancha e imponerle la convención constitucional. Y cuando dice que corrieron se refiere al 15 de noviembre. Claro, cuando corrieron todos, ¿verdad?, para ponerse de acuerdo y redactar el texto que redactaron. Pero dentro de todo, mirando hacia atrás, no fue un avance de todas maneras lo que tuvimos ahora con Yo, la participación de independientes, en fin, paridad por los yo creo originarios. que sí, porque se abrieron a tener independientes, ¿no? Que significa abramos de párvulas a la ciudadanía, Claro, ¿verdad? Pero se lo hace un sistema electoral igual a una Cámara de Diputados. Es decir, la ciudadanía elegía con voto individual. Y cuando tú votas como individuo, no, ¿verdad? No establece un mandato. Eliges entre ofertas. ¿Mm? No ya. es lo mismo elegir entre oferta y promesas que me hace un señor o una señora, ¿verdad? Que si nos ponemos de acuerdo los ciudadanos en una asamblea local, comunal, regional, etcétera, y determinamos esto es lo que hay que hacer, y cuando determinamos este es el mandato ciudadano, después de eso elegimos las personas para que ejecuten mi mandato. Ya. Porque elegir con voto individual secreto, que nadie me vea hacer una rayita en una cámara oscura, porque curiosamente no tiene ni una vela siquiera dentro de... Es absurdo, ¿no? Si tú lo miras es una cosa absurda, ¿no? Se oscurece, ¿verdad?, la voluntad del ciudadano, porque haga una rayita, a lo mejor se equivoca, rayita que no sirve de nada, porque después se convierte en un número, y que lo suman otros, lo interpretan otros, ¿verdad?, los sociólogos electorales, los dirigentes de partidos, qué sé yo, y la voluntad ciudadana, ¿verdad?, queda fragmentada, convertida en número y manejada por otros algebraicamente. Pero usted en el fondo Así dice, elegimos esta convención, y por eso es que resultó como resultó, digamos, ¿verdad? Un porcentaje ligeramente superior de independientes frente a un porcentaje ligeramente inferior de políticos profesionales o representantes de los partidos políticos. y para Y claro, entender, sí, ¿sí? es que Por para eso es entender, que mirándolo desde la historia, por eso esto no sí. es una verdadera asamblea constituyente. Esto es una convención constituyente, ni siquiera se atrevieron a poner la asamblea constituyente. Fue lo mismo que la de 1833, ¿no es cierto? Fue una combinación, el año 33, de políticos parlamentarios, diputados y senadores,
que fueron en total 16, y 20 ciudadanos elegidos por voto, que curiosamente, yo tengo la lista de todos los ciudadanos, eran todos miembros de partidos políticos, y se eligieron entre ellos. No se atrevieron a llamar la Asamblea Constituyente como había sido la de 1823 o la de 1828. Esa sí que fue asamblea, y la llamaron Asamblea Constituyente. Y esta vez, bueno, con cierto nivel de honestidad, los políticos la llamaron Convención Constitucional. O sea, no es Asamblea Constituyente. Pero Por de haber tanto, sido una asamblea constituyente, ¿usted cree que el resultado habría sido mejor el plebiscito del domingo? no sé si mejor o peor en términos de la eficiencia del texto, pero sí habría sido legítima. Ya, Sí habría sido legítima. El propio pueblo habría redactado y no podría haber votado contra sí mismo después de aprobar lo que pudo haber aprobado, ¿te fijas? claro, Pero porque no tenía esa legitimidad. Por ya, eso el pero pueblo votó como quien elige un diputado, y me da lo mismo el diputado, porque total la política es de los políticos. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Y por eso que la Convención Constitucional se encontró con que no tenía plena legitimidad, no era la expresión directa de la soberanía ciudadana. Entonces fueron elegidos como si fueran diputados corrientes, ¿verdad? Y uno deja a los diputados después que lo elige, lo deja solo, porque como no le entrega mandato, ¿sí? Tú eliges de acuerdo a su promesa, ellos verán lo que hacen. En cuarto lugar, hubo especial interés político en el gobierno desde la época de no darle, digamos, mucha luz a lo que estaba ocurriendo dentro de la convención. La aisló, ¿ah? La mediocrizó, digamos, por decirlo así, le negó recursos, le devoró los recursos, no tenían ni se refiere aparato al gobierno electrónico. de Piñera. Claro. Sí, Entonces, le bajaron el perfil desde el principio a esta convención constitucional. Y si no tenía suficiente legitimidad, si tú piensas que dentro de esta convención no tuvo ninguna representación la clase trabajadora, ¿no? Estuvo absolutamente ausente. mira, No tuvo ninguna representación las organizaciones vecinales como pobladores. ¿Te fijas? No hubo una representación ciudadana porque, porque se votó por individuo. claro. Se votó por individuo. Y eso mismo le quería preguntar, en el tema de los individuos, porque hoy día ya que se empieza a analizar y ver cuáles son las culpas y qué sé yo, se atribuye mucho a las causas identitarias, que finalmente hubo mucha atomización, mucha causa identitaria con los pueblos originarios, con los feminismos, en fin, y que eso no necesariamente habría sido tan representativo de los intereses de la sociedad, sino que de particularidades, por así decir. Y que eso también habría atentado contra el resultado. ¿Usted lo ve así? Sí, también. En el sentido de que son 200 años que la ciudadanía nunca le han permitido participar soberanamente como una voluntad colectiva, porque la soberanía es una voluntad colectiva, no son voluntades, millones de voluntades individuales, es Claro, una voluntad colectiva. Y para construir una voluntad colectiva, tú necesitas que la gente dialogue entre ellos, delibere entre ellos. ¿Dónde se delibera? ¿Dónde se dialoga? En una asamblea. Pero nunca se le ha dado a la ciudadanía asambleas para deliberar entre ellos y producir mandatos o producir por lo menos propuestas, ¿no? Porque ¿dónde se deliberó al principio, antes del año 30? En los cabildos. Don Diego Portales astutamente eliminó los cabildos. Los cabildos se autorrepresentaban de las asambleas provinciales. Don Diego Portales astutamente eliminó las asambleas provinciales. ¿Sí? Entonces eliminó las asambleas del pueblo, eliminó la posibilidad de deliberar entre nosotros, ¿no? Y por tanto dejó solo individuos. ¿Qué hace un individuo frente a un sistema político organizado en su contra o que lo margina? ¿Sí? Sabiendo que tiene que trabajar, sabiendo que hay pobreza, sabiendo que hay inflación, sabiendo que hay subdesarrollo, sabiendo que no hay industria, sabiendo que no le dan categoría su condición de ciudadano, sino más bien un votante en una cámara secreta que ni siquiera puede ver, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que simplemente sobrevivir le come toda la vida
Y si hay que votar sabiendo que no lo van a incorporar nunca, vota al lote, ¿Y usted cree que este resultado fue un voto al lote? un poco. ¿Por qué razón? Porque en ese caso la gente no tiene cultura política. No, pues. Eso Y me consta. Yo- sí, po. Mm. Desde el siglo XIX la gente dice, ¿para qué me preocupo yo de la política si este es el negocio de los políticos? ¿No es cierto? Pero Yo fueron tengo que obligados, o trabajar, sea, fue voto obligatorio. Entonces, uno se imagina que bueno, tampoco. Ah, por eso es que votó gente que no estaba ni ahí con la política. Y pero estaban ellos podrían haber desinformados. anulado, por ejemplo, y sin No, embargo pero se que manifestaron entonces por el rechazo. Mm. la gente que lleva 200 años sabiendo que la política no la hace ella, sino una élite, ¿verdad? Que uno elige con voto individual, de acuerdo a sus promesas Mm. u ofertas, ¿no? ¿Qué pasa? Que se desinteresa de la política, no está informada, no le interesa informarse del detalle profundo. Y ahí pierde inclusive la capacidad de creerse a sí misma una ciudadanía, ¿ah?, políticamente constituida en torno al concepto de soberanía, porque la soberanía corresponde a los ciudadanos, no a sus representantes. Entonces, no sabe que es soberano, no le interesa informarse de la política porque es cuestión de los políticos, ¿verdad? Y por último, vota por un miembro de un partido porque sabe que ese partido va a hacer tal o cual cosa, se supone, de acuerdo a sus dogmas, de acuerdo a su propaganda. Entonces, ¿qué ocurre? En esta ignorancia relativa, en este desinterés más que relativo de lo político, según estamos leyendo en la encuesta, viene un señor y me dice, no, si se aprueba la convención constitucional, su proyecto constitucional, le van a quitar su casa, porque eso es lo que circuló por todas partes. Sí, pues. No va a Va a perder su perder su empleo, fondo de ¿sí? pensiones, no El los va a fondo de poder pensión no heredar. los va a heredar. Y Claro. ese fue un fake news, tú sabes. Si Bueno, uno sí. lee De el hecho, texto está bien constitucional, interesante un reportaje de CIPER que va a sí, salir hoy día a propósito de eso mismo. Está muy bueno. Sí, sí, se lo sugiero, sí. por eso, porque no sé si lo conozco. Ya. Porque evidentemente la gente al estar, no está interesada en la política, no conoce los tejemanejes, no se interesó profundamente, no le informaron detalladamente sobre qué estaba discutiéndose y qué Ya, o estaba sea, pasando en eso en la el fondo Constitución dice usted, Constitucional. explica que no hayan votado nulo, Y votaron que rechazo votaron, porque ya, eso provenía de la misma clase política en la cual no cree. ya. Y incluso Claro, porque tan clase el pueblo que política es de es, izquierda, dice usted. claro, porque tan clase política es la derecha, digámoslo así, el centro político como la izquierda. Claro. Porque la izquierda también es clase política. Y por eso se produjo el acuerdo, ¿no? Y vimos ahí a Gabriel Boric el 15 de noviembre, ¿verdad? Como uno de los agentes más activos del acuerdo por la paz, que generó este proceso político, Sí, todos los políticos. sí, pues. Por eso es que está esta confusión, ¿no? De que esta propuesta era desconfiable porque provenía de los políticos. Y por otro lado, si, como no hay ninguna información interna profunda ni positiva al respecto, le dice, te van a quitar la casa, hombre. Que es un extremo increíble, ¿no? Pero estaba pensando yo, Gabriel, ¿qué habría pasado si es que hubiésemos tenido una asamblea constituyente? ¿Usted cree que no se habría corrido la misma suerte o capaz que haya sido peor el resultado? Y que de haber existido una asamblea constituyente propiamente tal, ¿Mm? tendría que haber tenido no una asamblea nacional al tiro, tendría que haber partido por asambleas locales, comunales, Ya, con participación ciudadana en su propio territorio. ¿Te fijas? es un proceso mucho más largo que el que Es, tuvimos. es más largo, es Ya, más largo. Si uno estudia los procesos constituyentes de la parte en que hubo expresión de soberanía entre 1823, cuando los ciudadanos derriban la dictadura de O'Higgins, después hasta el año 33, el proceso siempre comenzó en los barrios, es decir, en las comunas, en los cabildos locales. De ahí a los municipios, ¿no? Había una articulación cabildo-municipio muy importante y todos los procesos constituyentes de los años 20 al 33, ¿no? Se inició todo en los cabildos. Incluso ahí estaba la soberanía, estaba claro. Por eso cuando los pueblos hablaban, es decir, los pueblos en plural, es decir, los cabildos hablaban, era la voz de la soberanía, la voz de los pueblos, ¿no? Eso se perdió porque
mataron el cabildo, mataron la asamblea provincial y solamente quedó lo nacional, y ahí mandan quiénes, no los pueblos en sus territorios, sino la clase política, pues los representantes. Oiga, pero Michelle Bachelet inició un proceso de cabildos en su gobierno, que bueno, como que después ya nadie se acuerda, hoy día se ha ido como rescatando. ¿Cómo ve usted también ese proceso que inició ella? ¿Estuvo un poco más cerca o no? Bueno, dos cosas. Ella hizo una oferta política desde el Estado y el proyecto ese, ¿no es cierto?, estaba escalonado de tal forma que al final decidía el Congreso, ¿no? Eso era claro. Partía con cabildos abiertos, eso es verdad también, pero terminaba con las decisiones finales, las tomaba el Congreso. Ah, ya. Entonces, la participación estaba abierta al principio del proceso y mucha gente recuerda positivamente eso porque se multiplicaron los cabildos por todas partes, ¿no? Claro, yo fui a un par, pues, Sí, sí, claro. Y la gente participó con mucho entusiasmo y quedó registro de eso que lamentablemente nunca se ha difundido, ¿no? sí, Porque sí, los informes se iban concentrando hacia arriba, ¿no? sí. Al final tenía... Pero Bachelet lo hizo como, perdón, lo que voy a decir, como un juego de kindergarten, ¿no? ¿Por No se qué? lo tomó en serio, no se lo tomó en serio. De haberse lo tomado en serio, ¿verdad?, lo habría concluido en su gobierno, no se lo dejó como herencia A al Piñera. presidente Piñera. Y Mm. Piñera no estaba ni ahí realmente con un proceso constituyente, ¿no? Entonces, claro, la cosa se esfumó y eso ya le indicó a la clase popular que está más preocupada de lo político, yo no digo aquello que ya se olvidó, lo político, ¿no? Le indicó que los políticos no iban a jugar limpio en este proceso constituyente. Sí, y por lo mismo, porque usted, siguiendo esta misma línea suya de la Asamblea Constituyente y de que en el fondo no es soberana, le leía yo a usted hablar de esta convención que no representaba la soberanía popular, eh, Mm, ahora que ya este proceso abortó, por decir así, el domingo, y se inicia ahora un nuevo camino, al parecer ya se va alejando incluso de una nueva convención. No sé si usted ha seguido el debate. eh, sí, Se habla de comisión de expertos, otros dicen no vamos a llamar a una nueva elección de convencionales, dejémoslo en el Congreso, en fin, hay toda clase de fórmulas. ¿Cómo visualiza usted el andar también de este proceso? Se me va a cortar de repente, yo le voy a tener que mandar un link nuevo, ¿ya? bueno, Si quiere se lo mando al tiro para que nos más vayamos mejor, como decía mejor, ¿cierto? Donel Sánchez. Ya, se lo mando al tiro. Ok.